En este vídeo voy a explicar las integrales inmediatas, que tenéis en la página 2 de los apuntes. En el vídeo anterior los ejemplos que aparecieron ya eran casos particulares de integrales inmediatas. ¿Qué son las integrales inmediatas? Pues son las integrales que se resuelven directamente, ya que la función a integrar es una derivada conocida. Es decir, si a mí me piden que integre una expresión que yo reconozco que es el resultado de la derivada de una función, pues sé que la integral será esa función. Es decir, si por ejemplo me piden que integre 3x², yo sé que la función cuya derivada dará 3x² es x al cubo, bueno, más una constante. Como sé que si derivo x al cubo me da 3x², pues ya sé que la integral de 3x² es x al cubo. Pues esto sería una integral inmediata, ya que conozco cuál es la función que al derivar da esto. Bien, entonces, tenemos recogidas las integrales inmediatas en esta tabla, que sería un poco la tabla inversa de la tabla de las derivadas, ya que si me sé la tabla de las derivadas, pues si reconozco la expresión que me piden que integre como la derivada de una función, pues ya sabré que la integral es esa función. Bien, me voy a centrar en primer lugar en esta primera columna. Aquí me pone integral diferencial de x. Parece que no pone nada. Bueno, es como si me pidieran que integrara la constante 1. Pues, ¿qué función su derivada da a la constante 1? Pues x. Pues la integral de esto sería x, más una constante. Aquí la constante está puesta con la letra c, se puede poner también con la letra k o con otra letra. Generalmente se utiliza la c o la k. Bien, integral de x, que vamos a ver que esto es un caso particular de la siguiente. Pues, ¿qué expresión al derivarla me da x? Pues el x² partido de 2, ya que si derivo x² me da 2x y al dividirlo entre 2 pues quedará x. Y de manera general, si me piden que integre x elevado a n, pues será x elevado a n más 1 partido de n más 1. Esto es debido a cómo se deriva. Vamos a verlo, es decir, vamos a ver que si yo derivo esto, me da justo esto. ¿Cuál sería la derivada de x elevado a n más 1 partido de n más 1? Pues sería el exponente. Es decir, yo esto, lo que voy a hacer aquí arriba es derivarlo. Sería la derivada, sería el exponente, que es n más 1, el número que sea, esta n va a ser un número, por la x elevado a, restando una unidad a este exponente, pues si es n más 1 quedará x elevado a n. Y como tengo dividido de una constante, pues todo quedará dividido de esa constante que es n más 1. Entonces, la derivada de esto de aquí da justo esto de aquí. Y este n más 1 y este n más 1 se van. Luego la derivada de esto es x elevado a n, que es justo esto de aquí. A ver, lo voy a poner con un ejemplo, con números. Es decir, voy a poner en el exponente un número en concreto. Pues imaginemos que me piden integra x elevado a 5. Pues la integral va a ser x elevado a 6 partido de 6, más una constante. Y para comprobarlo es tan sencillo como derivar esto para ver qué me da esto. Pues la derivada de x elevado a 6 sería 6x elevado a 5, pero como está dividido entre 6, pues los 6 se irían y quedaría directamente x elevado a 5. Luego, la integral de una potencia, como vemos, es muy sencilla. Bien. La integral de 1 partido de x. Pues la integral de 1 partido de x es logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Es con valor absoluto, ya que la x podría tomar aquí valores negativos, y si toma valores negativos esta función existe, pero no existiría la función logaritmo neperiano de un número negativo. Luego si ponemos valor absoluto siempre aquí, pues resolvemos ese problema y sería el resultado correcto de esta integral. Luego la integral de 1 partido de x es logaritmo neperiano de valor absoluto de x. Y si tenemos la integral, este caso concreto aquí aparece, porque si en lugar de tener partido de x, tenemos, voy a poner un ejemplo en concreto, 1 partido de x elevado a 2 de x al cuadrado, podría haber puesto x elevado a n, pero para no liarlo mucho pongo al cuadrado. Pues ¿cómo integraré esto?
pues lo puedo poner en forma de potencia. Algo parecido a lo que hacíamos con las derivadas. Es decir, yo puedo poner que esto es la integral de x elevado a menos 2 diferencial de x. Y x elevado a menos 2 ya lo puedo integrar como una potencia. Pues sería x elevado a menos 2 más 1. Y x elevado a menos 2 más 1 es x elevado a menos 1. Partido de justo este exponente, que es menos 1. Luego esto queda menos 1 partido de x. Bueno, más una constante k. Y es tan sencillo como derivar 1 partido de x. Bueno, derivar menos 1 partido de x y darnos cuenta de que da 1 partido de x cuadrado. Sabemos que la derivada de 1 partido de x sin el menos es menos 1 partido de x cuadrado. Luego al añadirle menos pues es justo 1 partido de x cuadrado. De manera que cualquier expresión que tengamos de este tipo, o con raíces cuadradas, por ejemplo, o raíces cúbicas, sabemos que podemos ponerlo en forma de potencia y luego aplicar la integral de una potencia. Bien. Bueno, la integral de 1 partido de x más a, pues lo mismo, logaritmo neperiano de x más a, ya que si derivamos esto da justo esto. No tiene más secreto. La integral de e elevado a x, pues es justo elevado a x, porque justo la derivada de elevado a x era elevado a x. Vamos, en este caso, como la derivada era justo la propia función, pues la integral también es la propia función, siempre más una constante. Bien, si en la base de la potencia, en lugar de tener el número e, tenemos otro número, aquí de manera general pone una a, pues como sabemos que al derivar quedaba multiplicado por el logaritmo neperiano de a, pues al integrar tendré que dividir entre el logaritmo neperiano de a. Simplemente tenéis que derivar esto y comprobar que da esto de aquí, porque al derivar este a elevado a x quedaría a elevado a x por logaritmo neperiano de a, que tacharíamos con el logaritmo neperiano de a que tenemos en el denominador y quedaría justo esta expresión. Bueno, siempre que a sea un número positivo, ya que el logaritmo neperiano de un número negativo no existe. De todas maneras no suelen salir. Si sale una exponencial, suele salir con la base el número e, no sale con otros números. Bien, sigo. La integral del seno. Pues la integral del seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué menos coseno de x? Porque la derivada del coseno de x es menos seno. Luego tengo que añadirle este menos para que al derivar esto de aquí me dé justo seno de x. La integral de coseno de x, pues es seno de x, ya que sé que la derivada de seno de x es coseno de x. La integral de 1 partido de coseno cuadrado de x, pues también, si lo conocemos de la tabla de las derivadas, sabemos que es la derivada de tangente de x. Sé que si derivo tangente de x es 1 partido de coseno cuadrado de x. O sé que si derivo tangente de x, este 1 partido de coseno cuadrado de x es equivalente a 1 más tangente cuadrado de x. Luego, si me piden que integre 1 más tangente cuadrado de x, es directamente tangente de x. Recuerdo que esta expresión y esta son equivalentes, son lo mismo. Bueno, y estas también es, pues, sabérselas de la tabla de derivadas. Sabemos que la derivada de... bueno, esta me la voy a saltar, ya que no va a salir. Aunque estas de aquí abajo tampoco suelen salir. Bueno, la del arco tangente podría ser, pero la del arco seno no suele salir mucho. Entonces, conociendo la tabla de las derivadas, sabemos que el arcoseno de x, la derivada del arcoseno de x es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Luego, si me piden que integre 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, pues sabré que su integral es arcoseno de x. Si me piden que integre 1 partido de 1 más x cuadrado, pues su integral será arcotangente de x. Porque si no sabemos la tabla de las derivadas, sabemos que la derivada de arcotangente de x es 1 partido de 1 más x cuadrado. Y esta última también me la voy a dejar porque la explicación es un poco enrevesada y no va a salir. No suele salir en selectividad y en mis exámenes tampoco la voy a poner. Es más, los ejemplos del libro en los que aparecen de este tipo, que ahora veremos, también me lo voy a saltar. Ya que no es difícil entenderlo, pero realizarlo acaba siendo un poco enrevesado. Bien, voy a explicar un poco la segunda columna.
que vendría a ser un poco también la segunda columna que tendríamos en una tabla de derivadas. Y es cuando, en lugar de tener en este tipo de funciones la x, tenemos otra expresión. Esa otra expresión, esta segunda columna, la representa con una u. Quiere decir que esta u en verdad sería una expresión que dependería de la x. Es decir, esta u podría ser x cuadrado más 7x, por ejemplo. Vamos, sería como una composición de funciones. Sería la regla de la cadena que aplicábamos en las derivadas. Y que también tenéis esta segunda columna, la tenéis aquí en la página 3 de los apuntes. Sería esto de aquí. Luego es equivalente mirar esta tablita que tenemos aquí a mirar esta segunda columna. Miramos una cosa o la otra. Acaba siendo lo mismo. Lo he puesto 2 veces en los apuntes. Bien. ¿Qué viene a decirnos? Pues, por ejemplo, si en lugar de tener la integral de seno de x, lo voy a poner con un ejemplo. Ahora veremos más ejemplos que aparecen en el libro. Por ejemplo, si me piden la integral de coseno de x cuadrado. Cuidado, no coseno al cuadrado de x. No, coseno de x cuadrado. Diferencial de x. Vais a ver que falta algo aquí para que sea inmediata, ahora se lo añado. Pero si yo pienso, ¿cuál es la función que al derivar da al coseno? Pues seno. ¿Y cómo es coseno de x cuadrado? Pues seno de x cuadrado. Digo, pues ya está. La derivada de esto es esto, pero no. Si intento derivar seno de x cuadrado, es decir, si yo derivo, sería la derivada del seno, que sería el coseno, por la derivada de la expresión que tenemos en lugar de una x. Como tenemos x cuadrado, sería por la derivada de x cuadrado, que es por 2x. Sería coseno de x cuadrado por 2x. O 2x por coseno de x cuadrado. De manera que la integral de esto no sería esto. Esta integral no sería inmediata. Entonces, ¿cómo sería inmediata? ¿Cómo sería esta expresión si fuera inmediata? Pues si en lugar de pedirme la integral de coseno de x cuadrado, me llegan a pedir la integral de 2x por coseno de x cuadrado. En este caso, la integral sí que sería esta expresión de aquí. Bueno, faltaría añadirle más una constante. Ya que si derivamos, sabemos que da esto de aquí, que es justo lo que nos dan aquí. Luego, si estas integrales inmediatas nos damos cuenta, es decir, estas funciones, que la expresión que tenemos en la función no es x, sino que es otra, en este caso he puesto x cuadrado, pues para poder integrarlo de manera inmediata, tengo que ver que aparece multiplicada justo la expresión que es derivada de la expresión que tenemos aquí. Es decir, si aquí me aparece x cuadrado, pues tengo que comprobar que está multiplicado justo la derivada de x cuadrado, que es 2x, para así poderlo integrar de forma inmediata. Y si no aparece, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ya veremos en otros casos, si la integral no es inmediata, cómo hacerlo. Pero de momento primero buscamos si es inmediata, mirando si sí que aparece esa derivada, y en caso de que no aparezca, pues ya veremos cómo hacerlo más adelante. ¿De acuerdo? Pues aquí pone que si en lugar de tener, aquí pone coseno de x, si en lugar de tener coseno de x tengo coseno de u, y esa u se refiere a una expresión, pues para poderlo integrar de manera inmediata tengo que tener multiplicado por la derivada de esa expresión. Y con el seno lo mismo, y con la exponencial lo mismo. Si en lugar de tener elevado a x tengo la integral, por ejemplo, integral de elevado a 2x cubo. Pues no va a ser inmediata si no está multiplicado esto por la derivada de 2x cubo, que sería 6x cuadrado. Pues en este caso sí que lo podría integrar directamente y sería elevado a 2x cubo. Ya que si derivo esta expresión será justo esta expresión por la derivada del exponente, que es justo 6x cuadrado. Y en el resto de funciones lo mismo. Es decir, es la misma que esta de aquí, pero cambiando la x por una u, y esa u será pues una expresión que depende de la x, y siempre está multiplicado por la derivada de esa u para poder integrar de manera inmediata. Esto es lo que he relacionado antes con la tercera
la tercera propiedad de las integrales. Bueno, antes, en el vídeo anterior. Por ejemplo, si me piden la integral del coseno de 3x más 5, pues yo sé que la integral del coseno es el seno. Pero como no tengo una x, sino que tengo 3x más 5, pues me faltaría que estuviera multiplicado por la derivada de esto, que es 3. Entonces, si veo que no aparece, ¿quiere decir que la integral no es inmediata? En el caso de que me falte una constante, sí que sería inmediata, ya que se lo puedo añadir, pero en este caso, en la integral lo añadiría dividiendo. Ya que sé que si derivo seno de 3x más 5, pues quedará coseno de 3x más 5 por 3. Y al dividirlo entre 3 desaparecerá y quedará esto. Voy a verlo. Es decir, si derivo, quedaría el coseno de 3x más 5 por la derivada justo de 3x más 5, que es 3, y como esta expresión está dividida entre 3, pues quedaría dividida entre 3. Estos 3 se irían, y entonces justo la derivada de esto de aquí quedaría esto. Luego, si la derivada de esta expresión u es una constante, porque esa expresión es lineal, aunque no aparezca esa constante multiplicando, no pasa nada. La integral también sería inmediata, ya que la ponemos dividiendo y entonces ya tenemos el resultado de la integral, que sería lo que vimos en la propiedad 3 en el vídeo anterior. Bien, a continuación aparece una serie de relaciones trigonométricas que vamos a poder utilizar para poder resolver integrales. De momento me voy a saltar la explicación y voy a pasar a los ejemplos y comentaré esto cuando aparezca el ejemplo donde hay que utilizarlo. Bien, vamos entonces al ejercicio resuelto 1 de la página 329 del libro. Bien, ejercicio resuelto 1 de la página 329, apartado A, la integral de 3x elevado a 5. Ya hemos visto en la tabla que si tenemos una potencia, aunque esté multiplicada por una constante, esa constante la podemos sacar fuera y escribir este paso intermedio, 3 por la integral de x elevado a 5, o esto nos lo podríamos ahorrar escribirlo y directamente poner que es 3 por esta x elevado a una unidad más, es decir, x elevado a 6, dividido de ese 6. De manera que queda que, si lo simplificamos este 3 partido de 6, como un medio, queda que la integral es x elevado a 6 partido de 2 más k. Siempre podemos derivar esta expresión y comprobar que nos sale esta de aquí. Apartado B, la integral de 5 partido de x al cubo. Pues lo mismo, tenemos esta constante 5 que la podríamos sacar fuera, como vemos aquí, y el x al cubo que tenemos en el denominador lo podemos escribir como, es decir, este 1 partido de x al cubo lo podríamos poner como x elevado a menos 3. Pues la integral será x elevado a menos 3 más 1 partido de ese menos 3 más 1, que va a ser menos 2, es decir, será x elevado a menos 2 partido de menos 2. Bueno, y multiplicado por el 5 que teníamos multiplicando en la integral. De manera que si pasamos este x menos 2 dividiendo, y este signo menos lo ponemos aquí delante, queda que la integral es menos 5 partido de 2x cuadrado. Si derivamos esta expresión, comprobaremos que el resultado es este. Siguiente, raíz cuadrada de x al cubo partido de 6. Este 6 en verdad es como si estuviera multiplicando esta raíz por un sexto. Luego lo podríamos sacar fuera. Y la raíz cuadrada de x al cubo la podemos escribir como x elevado a 3 medios. Y exactamente lo mismo, para integrar sé que este exponente le sumo 1 y el resultado que da lo pongo dividiendo en el denominador. Lo que daría un sexto por, si a 3 medios le sumo 1 queda 5 medios, lo que daría un sexto por x elevado a 5 medios partido de 5 medios. Este 5 medios queda el 5 abajo dividiendo, el 2 pasa arriba y x elevado a 5 medios lo pongo como raíz cuadrada de x elevado a 5. Este 2 y este 6 se puede simplificar, sería el 2 y aquí quedaría un 3 y 3 por 5, 15. Luego queda que la integral es raíz cuadrada de x elevado a 5 partido de 15 más una constante k. Y como en los casos anteriores, si derivamos esto, podemos comprobar que da esto. Bien, siguiente.
raíz cuadrada de 5 partido de raíz cúbica de x cuadrado. Esta raíz cuadrada de 5 es una constante, da igual que ponga raíz cuadrada de 5, que 7, que 20. La podríamos sacar fuera multiplicando. Y esta raíz cúbica de x cuadrado lo podemos poner como x elevado a 2 tercios y como está en el denominador la podemos poner arriba como x elevado a menos 2 tercios. Y exactamente lo mismo que antes. Pues si integramos este x elevado a menos 2 tercios quedará x elevado a menos 2 tercios más 1 y todo dividido entre lo que dé ese menos 2 tercios más 1. Y menos 2 tercios más 1 queda 1 tercio. Luego la integral quedará la raíz cuadrada de 5, que era la constante que salía fuera, por x elevado a 1 tercio partido de 1 tercio. Este 1 tercio podemos pasar, el 1 se quedaría abajo, luego el 3 pasaría arriba. Como queda en el denominador solo el 1, no hace falta escribir el denominador, el 3 quedaría arriba multiplicado por la raíz cuadrada de 5 y x elevado a 1 tercio lo podemos poner como raíz cúbica de x, más la constante k. Bien, apartado E. En este caso, en ambas raíces cuadradas tenemos la x, pero da igual, esta raíz cuadrada de 2x lo puedo separar como raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x. Y esta raíz cúbica de 5x lo puedo separar como raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de x. Es decir, lo voy a escribir aquí, aunque más o menos aquí a la derecha está. Esto puede ser la raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x y abajo puede ser la raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de x. Todo esto es diferencial de x. De manera que esto es una constante y esto también es una constante. Ambas se podrían sacar fuera, como vemos aquí. Y esta raíz de x es x elevado a 1 medio, bueno, raíz cuadrada de x. Y esta raíz cúbica de x es x elevado a 1 tercio. Puedo juntar este x elevado a 1 medio y este x elevado a 1 tercio. Es una división de dos potencias con la misma base. Pues puedo restar los exponentes. Luego, en verdad, acabo integrando este x elevado a 1/6, que es lo que sale de restar 1 medio menos 1 tercio. Luego será esta constante multiplicada por la integral de x elevado a 1/6. Y para integrar esta potencia, pues como antes, le sumamos 1 al exponente, 1/6 más 1 queda 7/6 y dividimos bajo entre 7/6. Este 7/6, el 7 se quedará abajo y el 6 lo pasamos arriba. Luego la integral queda 6 raíz de 2, la constante que multiplica arriba, en el denominador queda 7 raíz cúbica de 5 y arriba queda multiplicado por x elevado a 7/6, que es raíz sexta de x elevado a 7. Esto más la constante k. Bien, siguiente, apartado F. Tenemos raíz cuadrada de x más raíz cúbica de x cuadrado, todo partido de raíz cuadrada de x elevado a 5. Bien, como tengo una suma, lo puedo separar como dos fracciones. Por un lado, esta raíz cuadrada de x partido de raíz cuadrada de x elevado a 5, que aquí está puesto estas raíces en forma de potencias, y luego separo en otra fracción esta raíz dividido entre esta, que también escrito en forma de potencia es esta. Puedo restar aquí estos exponentes y dejar como una única potencia, y aquí también, y como esta única potencia. Yo sé que la integral de la suma de estas dos potencias es la integral de cada una de ellas. Pues sumo aquí 1 al exponente y el exponente que me queda, que es menos 1, se queda abajo también dividiendo, y aquí lo mismo. Simplificamos y esto queda que será menos 1 partido de x menos 6 partido de 5 raíz sexta de x elevado a 5, más la constante k. Bien. Apartado G, raíz cuadrada de 3x menos 11. Y este es un caso en el que aplicaríamos lo que vimos en la propiedad 3 de las integrales. Vamos a verlo. Podemos escribir raíz cuadrada de 3x menos 11 como 3x menos 11 entre paréntesis elevado a 1 medio. Esto sería la integral de una potencia, en la que en lugar de tener elevado a 1 medio solo x, tenemos elevado 3x menos 11. Luego, como no tenemos una x, tendríamos que, si pensamos en la regla de la cadena, comprobar que aparece la derivada de este 3x menos 11, que es un 3, que no aparece, pero nos da igual porque solo es una constante. Y como falta esa constante, pues sabemos que al integrar tendremos que poner esa constante dividiendo, que es este 1 tercio. Luego integraremos esta potencia y quedará 3x menos 11 elevado a 1 medio más 1, que es 3 medios, todo dividido entre
3 medios, y este 1/3 que añadiríamos aquí multiplicando. Si simplificamos esta expresión, pues quedará esta de aquí. Bien, apartado H. 11 partido de 4x menos 7. Pues lo mismo que he dicho en el apartado G sobre la tercera propiedad de las integrales. Y es que este denominador, en lugar de ser una x, es 4x menos 7. Pero como es lineal y su derivada es solo una constante, que es 4, pues vamos a poder integrarlo. ¿Cuál es la integral de 1 partido de x? Bueno, en este caso tenemos 11, pero el 11 sabemos que es una constante que podemos sacar fuera de la integral. Como vemos aquí, tenemos que la integral que nos da el enunciado, sacamos el 11 fuera, entonces queda 1 partido de, y en lugar de una x es 4x menos 7, pero sabemos que al integrar esto, la integral es logaritmo neperiano de 4x menos 7. Esto porque la expresión que tenemos debajo es lineal. Y lo único que nos falta de la derivada de esta expresión debajo es una constante, que es un 4. Luego por eso ponemos por 1 partido de 4. Por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 4x menos 7. Más la constante k. Simplemente tendríamos que derivar esto para comprobar que efectivamente nos sale esta expresión de aquí. Bueno, aquí este 11 por un cuarto lo acabo escribiendo como 11 cuartos. Y por último esta expresión de aquí, que es 3 partido de este polinomio. Cuidado, aquí podemos pensar, pues hago como el de antes. Pues como en lugar de tener el denominador una x, tengo 4x cuadrado menos 4x más 11. Y como antes tenía un 11, ahora es un 3, pero da igual, el 3 lo puedo sacar fuera. Pues pongo que esto es el logaritmo neperiano de esta expresión. Y solo me falta la derivada. Pero aquí no me vale porque la derivada de esta expresión no es solo una constante. Sería 8x menos 4. Y esa expresión que tiene x no aparece. Luego la integral de esto no va a ser un logaritmo neperiano. ¿Cómo integramos esto? Pues habría que factorizar este polinomio. Y su factorización nos podemos dar cuenta de que es una identidad notable. Y es 2x menos 1 al cuadrado. De manera que lo podemos integrar como una potencia, es decir, el 3 lo sacamos fuera y sería la integral de 2x menos 1 entre paréntesis elevado a menos 2. Y aplicando otra vez la tercera propiedad de las integrales, como lo que me falta es una constante. Bueno, digo la tercera propiedad, pero en verdad lo que estamos aplicando es lo mismo que hemos visto en la tabla de las integrales en la columna de la derecha, es decir, en la parte en la que aplicamos la idea de la regla de la cadena de las derivadas. Y es que si en lugar de tener una x tengo otra expresión, pues tiene que aparecer la derivada de esa expresión. Y si no aparece, pues solo podré integrarlo si lo único que me falta es una constante, si la derivada de esa expresión es una constante, que es este caso. Entonces, si integro esto, pues quedará esta potencia elevado a una unidad más, es decir, a menos 2 le sumo 1 y queda menos 1. Todo dividido entre menos 1, aquí no está escrito, pero es porque ya directamente ese dividido entre menos 1 está puesto aquí con este menos, este 3 que era constante, y como la derivada de este 2 pues no la teníamos en la integral, pues hay que ponerlo dividiendo para que cuando derivara esta expresión, al aparecer el 2 con este 2 se anulara y se fuera para que quedara esta expresión. Si no, simplemente tenéis que derivar esto y lo comprobaréis, porque hace falta este 2 dividiendo. Bien, esta expresión elevado a menos 1, pues lo ponemos en el denominador y quedaría que la integral es esto. Bien, pasamos a la página siguiente, la 330, donde tenemos otros ejemplos de integrales inmediatas. Bien, en este caso tenemos apartado A, la integral de 3 por seno de x más 2 por coseno de x. Como es una suma, puedo integrar por una parte esto y por otra parte esto. Como vemos aquí, la constante 3 y la constante 2 pues salen fuera de cada integral. La integral de seno de x sabemos que es menos coseno de x y la del coseno es el seno. Luego ya tendríamos que la integral de esto es esta de aquí, siempre más una constante. Bien, esta otra expresión, pues sabemos que la integral de una exponencial en la que tenemos una base que no es el número e, en este caso 2 elevado a x, pues va a ser ese 2 elevado a x, pero dividido entre el logaritmo neperiano de 2. Lo podría haber puesto dividiendo debajo del 2 elevado a x. 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2. Más 3 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 3. Más una constante k. Bien, esta integral de aquí, pues nos podemos dar cuenta de que lo que hay en el numerador es 1 menos x cuadrado, es decir, esto sería lo mismo que la integral de 1 menos x cuadrado
elevado a un medio partido de 1 menos x cuadrado. Y si tengo arriba 1 menos x cuadrado elevado a un medio bajo 1 menos x cuadrado, que estaría elevado a 1, lo puedo juntar y dejarlo como aparece aquí, 1 partido de 1 menos x cuadrado elevado a un medio, que sería la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y la integral de esta expresión es inmediata, ya que es la derivada de esta expresión del arcoseno de x. Luego quedaría que esto es igual al arcoseno de x más k. O sabemos que es igual a esta expresión a la derivada de menos arcocoseno de x, ya que sabemos que la derivada del arcocoseno de x es esta misma expresión, pero con signo menos. Bien, apartado D. La integral de esta fracción en la que tenemos arriba un polinomio y abajo otro polinomio. Siempre que tengamos una división de dos polinomios y el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, lo que vamos a hacer es realizar la división para escribir esta fracción como el cociente más el resto partido del divisor. Es decir, yo sé que si tengo una división en la que divido un dividendo entre un divisor, pues me va a salir un cociente y un resto. De manera que yo sé que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. El dividendo en este caso sería este polinomio y el divisor este. Tengo esta fracción. Luego yo sé que si pongo aquí el dividendo dividido entre el divisor, esta fracción que es esta de aquí, me queda pues esta expresión también dividida entre el divisor y este divisor se va con este. De manera que yo sé que la fracción que tenemos va a ser igual al cociente que me salga de la división más el resto dividido entre el divisor. Pues es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer la división. Tenemos que acordarnos de dividir polinomios. Bien, lo voy a hacer aquí a la derecha. Entonces tenemos que dividir x al cubo menos 3x cuadrado más 5x más 2. Todo esto dividido entre x cuadrado más 1. Pues, ¿cómo se divide esto? Tengo que ver por cuánto tengo que multiplicar este x cuadrado para que me dé x al cubo. Me doy cuenta de que es por x. Bien, ahora multiplico esta x por este divisor y se lo resto al dividendo. Es decir, x por x cuadrado sé que es x al cubo, luego lo pongo ya restando y x por 1 es más x, pero lo pongo restando porque hay que restarlo al dividendo. De manera que efectivamente esto se va a ir y, bueno, mejor este menos x ponerlo justo debajo del término con el que voy a juntarlo. Es decir, si lo pongo aquí no pasa nada si luego al restarlo lo resto con el que corresponde del dividendo. Es decir, que no es este, sino sería este. Pero para no liarnos, pues siempre es mejor ponerlo debajo del término con el que se va a poder sumar. Entonces aquí quedará menos 3x cuadrado, menos x más 5x queda más 4x y este más 2. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar x cuadrado para que me dé menos 3x cuadrado? Pues por menos 3, porque menos 3 por x cuadrado da justo menos 3x cuadrado. Y lo que dé esa multiplicación de menos 3 por este divisor lo tengo que restar a lo que me queda aquí. Menos 3 por x cuadrado, ya lo he dicho, menos 3x cuadrado, como resta queda positivo, 3x cuadrado, y menos 3 por 1 queda menos 3, como tengo que restar menos 3, pues queda más 3. Bueno, y en este caso, como antes, lo voy a poner debajo del término con el que sumo, que va a quedar aquí más 3. De manera que sumo, aquí se queda nada, 0, 4x queda 4x y 2 más 3, 5. En el momento de que la expresión que nos queda aquí es de grado inferior al divisor, este ya será el resto. De manera que, como he dicho aquí, la expresión que teníamos, que era el dividendo dividido entre el divisor, la podemos poner igual al cociente, que es x menos 3, más lo que ha quedado de resto, que es 4x más 5, dividido entre el divisor, que es x cuadrado más 1.
¿Para qué hemos hecho esto? Porque ahora ya podemos integrar por un lado esta x, que va a ser x cuadrado partido de 2, este menos 3, que su integral va a ser menos 3x, y luego esta fracción la separo como dos fracciones. La integral de 4x partido de x cuadrado más 1 es 2 por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, porque vemos que si derivamos x cuadrado es justo este, bueno, no sería este 4x, sino que sería 2x, y como 4 es 2 por 2, pues tenemos un 2 más, es decir, yo este 4x lo podría poner como 2 por 2x. Y entonces yo sé que este 2 lo podría sacar fuera de la integral de esta expresión, y justo ese otro 2x que quedaría, aquí falta poner un por, el otro 2x que quedaría sería justo la derivada de este x cuadrado más 1. De manera que queda 2 por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Nos podemos dar cuenta de que aquí no pone el valor absoluto, y es porque justo x cuadrado más 1 siempre es positivo. X cuadrado siempre va a ser un número positivo y al sumarle 1 va a ser positivo. Luego se puede poner, o en este caso no lo podemos ahorrar. Si lo llegamos a poner, pues también estaría bien. Y luego este 5 partido de x cuadrado más 1, pues la integral de 1 partido de x cuadrado más 1 es la arcotangente de x, y este 5 pues queda multiplicando como una constante. Más k, como siempre. Bien, justo aquí abajo tenemos comentado lo que he dicho de esta expresión, que su integral era esta de aquí. Y lo que nos dice es que justo la derivada, nos está diciendo aquí que la derivada de este denominador es justo 2x. Por eso ocurría lo que ya he comentado antes. Bien, voy a borrar todo esto. Y el apartado E me dice la integral de 3 coseno de x menos 5 elevado a x. Esta es muy fácil, porque sería por un lado 3 veces la integral de coseno de x menos 5 por la integral de elevado a x. La integral de coseno de x sabemos que es el seno de x, y la integral de elevado a x pues es justo elevado a x. De manera que esta sería la integral. Bien, por último, en los apuntes indica el ejercicio resuelto 2 de la página 331. Bien, de este ejercicio solo voy a comentar el apartado A, ya que el resto de apartados son integrales cuyos resultados son arcotangentes y arcosenos, pero son un poco enrevesados para encontrar exactamente cuál es el resultado integral. No es difícil, pero son enrevesados y yo no lo voy a poner en el examen, y en selectividad no he visto que haya caído nunca una así. Bien, no quiere decir que no se pueda pedir una integral cuyo resultado sea un arcoseno o una arcotangente sencilla, como hemos visto ya en algún ejemplo anterior. Pero bueno, podéis ojear estos apartados y veréis que pues son un poco más pesados de hacer. Lo podéis mirar por vuestra cuenta y veréis que difíciles no son, pero bueno, por no ponerme a explicar estos que luego yo no os voy a pedir y en selectividad no suelen salir. Y en el apartado A es el apartado en el que se utiliza una de las propiedades que tenéis en los apuntes y que he dicho que comentaría luego. Y es que en ocasiones, para resolver integrales en el que aparezcan funciones trigonométricas, tenemos que conocer estas identidades trigonométricas que nos pueden ayudar para cambiar la expresión que nos sale integral por otra equivalente y que sí que sepamos integrar. Es decir, voy a explicar de dónde sale todo esto y luego veremos de esto que hay aquí qué es lo que aplicamos en la integral que aparece en el libro. Bueno, sabemos que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es siempre 1. Si aquí despejamos seno al cuadrado de x, nos queda que es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Si despejamos coseno al cuadrado de x, pues nos queda que es 1 menos seno al cuadrado de x. De manera que si en una integral tengo seno al cuadrado de x, lo podría cambiar por esto, o si tengo coseno al cuadrado de x, lo podría cambiar por esto, si me interesara. Bien, de momento voy a utilizar esto para sacar otra identidad que sí que es la que vamos a utilizar en este ejemplo. Y es que otra identidad conocida, que es del ángulo doble, es que coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esta identidad supongo que la habréis visto en algún curso pasado, y si no, bueno, os la creéis ahora porque no voy a hacer la demostración porque es un poco pesada de hacer. Pero esto se cumple siempre, que el coseno de 2x es lo mismo que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Bien, si en esta identidad yo cambio este coseno cuadrado de x por lo que he despejado aquí que vale coseno cuadrado de x, es decir, cambio este coseno cuadrado por
1 menos seno cuadrado, que hemos visto que equivale a coseno cuadrado de x. Nos queda entonces que coseno de 2x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, que sería esto, menos seno cuadrado de x. Luego esto queda que es 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. Si despejamos de aquí seno cuadrado de x, pasamos este 1 al otro lado y este menos 2 lo pasamos dividiendo, queda entonces que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x partido de 2. ¿Para qué sirve esto? Porque si a mí me piden que integre seno al cuadrado de x, sé que puedo hacer este cambio, puedo cambiar este seno al cuadrado de x por este 1 menos coseno de 2x partido de 2, y esta integral sí que es inmediata. Y esta no, porque tengo que hacer cambios, si no, no podemos integrarla. Porque alguien podría decir, lo puedo integrar como una potencia. Ahora veremos que si lo intento no me sale. Y por otro lado, haciendo un cambio similar, tenemos que si yo en esta expresión de coseno de 2x cambio el seno cuadrado de x por lo que nos había salido aquí que era equivalente, que es 1 menos coseno cuadrado de x, nos queda entonces que coseno de 2x será igual a coseno cuadrado de x menos este seno cuadrado de x, que ya he dicho que lo voy a cambiar por esto de aquí. De manera que queda aquí cambiado. Luego queda coseno cuadrado de x menos 1 menos coseno cuadrado de x. Luego queda menos 1 más, y aquí falta un 2 por coseno cuadrado de x. Si despejamos coseno cuadrado de x, pues queda que coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x partido de 2. De manera que si me piden la integral de coseno cuadrado de x, puedo hacer este cambio e integrar esto. Bien, y por último, saber la fórmula de seno de 2x. Pues seno de 2x es lo mismo que 2 veces el seno de x por coseno de x. Bien, esta identidad también podríamos utilizarla para calcular integrales. Por ejemplo, si me piden la integral de seno de x por coseno de x, sé que lo puedo cambiar por la integral de seno de 2x. Y esta integral sí que sería inmediata. Bien, en este caso, la integral que me piden es la integral de coseno cuadrado de x. Y por lo que acabo de decir, sabemos que coseno cuadrado de x, y también lo tenemos explicado aquí de forma breve, podemos cambiar este coseno cuadrado de x por lo que he dicho, y es que coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x partido de 2. Si hacemos ese cambio, esta integral es inmediata. Lo separamos como suma de dos integrales, por un lado sería la integral de 1/2, y por otro lado sería la integral de coseno de 2x partido de 2. Coseno de 2x partido de 2, pero el partido de 2 pues se puede sacar fuera como 1/2. La integral de 1/2 es simplemente x medios, ya que este 1/2 también podríamos haberlo sacado fuera, y la integral de diferencial de x pues es directamente x, lo que daría x por 1/2, que directamente es x medios, y la integral de coseno de 2x es menos seno de 2x partido de 2, por eso aquí pone un menos. Y aparece este partido de 2 ya que la derivada de 2x es 2 y como no está aquí multiplicando, pues hay que añadirlo dividiendo. Bien, este 1/2 con este 2 dividiendo podría haber juntado estos 2's y haber puesto 1/4 o seno de 2x partido de 4. Bien, y con esto habríamos visto bastantes ejemplos de integrales inmediatas que aparecen en el libro. Y que son los ejemplos que aparecían aquí indicados en los apuntes. Pero del ejercicio resuelto de la página 331 solo vemos el apartado A. Bien, y esto sería todo.